Esta llamada se está grabando. Muy bien. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el tema de sujeto. ¿Sí? Sujeto, que es una parte fundamental dentro de lo que es el curso de comunicación en el área de gramática o en la parte de gramática. Y el tema de sujeto, seguramente ustedes lo han visto, pues no desde primaria lo vemos ese tema, ¿no? Y un poco vamos a concluir con algunas ideas que corresponden en este caso a nivel de educación secundaria, platicando sobre este tema, ¿sí? Entonces, vamos a este punto. Cuando hablamos del sujeto, queridos chicos, recuerden que el sujeto y el predicado pertenece a una clasificación que llamamos nosotros, en este caso, oración bimembre, ¿no? Hola. Cuando llamamos... Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe la demora. Ah, no te preocupes, hija. Estamos recién empezando. Muchas gracias. Muy bien, Zaida. Entonces indicamos de que cuando hablamos de sujeto y hablamos de predicado, que es la estructura de una oración bimembre, es la forma clásica que nosotros hemos entendido, ¿no? Que una oración siempre va a tener sujeto y predicado. Pero que hay que tener en cuenta también que hay oraciones que son unimembres. Cuando dicen oraciones unimembres, quiere decir que tienen un solo miembro. Es aquella oración que no tiene sujeto, tampoco tiene predicado. ¿Correcto? Ustedes dirán, profe, a ver un ejemplo de esa oración. Por ejemplo, yo digo acá, a ver, vamos a poner acá, ¿no? Estamos acá en clase, ustedes en su casita, y alguien al lado de su casa dice auxilio, ¿no? Cuando dice auxilio, ¿será oración o no? Tal como lo están notando ustedes. ¿Qué dicen? Eso no es oración, chicos. Puede ser que sí, profesor. Ya, Beta dice que puede ser que sí. ¿Qué dicen los demás? Eso no es oración. Simplemente así, estás en tu casa sentada y alguien al lado dice auxilio. Eso no es oración. No, profe. Ya, vamos acá. Recuerden la definición ustedes de oración, ¿no? Que la oración, palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo. ¿Correcto? Sentido completo. Auxilio no es oración, profesor, porque es una sola palabra que se va directamente a decir auxilio, ¿no? Por ejemplo, la oración sería cuando dice necesito auxilio, ¿no? Correcto. Bien. Ahí vamos a ir aclarando, ¿ya, chicos? Repito, la palabra auxilio como tal no es oración, es obvio, ¿no? Pero cuando vemos, como le he puesto acá en el PPT, auxilio, pero con signos de exclamación, sí es oración. Dirán, profe, ¿por qué es oración? ¿Saben por qué, chicos? Si tú estás en tu casita escuchando tu clase y de pronto tu vecina dice, auxilio, ¿entendiste eso o no lo que te quiere decir? ¿Logras entender? ¿Comprendiste lo que quiere comunicarte o no? No, porque te imaginas muchas cosas sobre lo que dijo, ¿no? Ya, Lili. Marta, ¿alguna opinión de tu parte? Sí, profesor, buenos días, profesor. La semana pasada no entré, profesor, pensé que no iba a hacer clase, profesor, por su día. Y entró tarde y me fue al mercado. Espero que le haya pasado bonito, profesor. Feliz Día del Padre. Ok, gracias, Marta. Ya, Muy bien. profesor, auxilio sí, yo pienso que es porque está pidiendo ayuda, le pasa algo. Correcto. Así es, queridos chicos. En este caso, Adriana, ¿alguna opinión, Adriana Cabrejos? Sí, profesor, parece auxilio o parece también una pregunta, como que estuviera preguntando o algo de interrogación. En este caso lo vemos como signo de exclamación esto. Signo de exclamación. Auxilio necesita una asistencia, profesor. Ya. Sí, más o menos. Correcto. Entonces, caso concreto, ya estás en tu casita y tu vecino dice, auxilio.
obviamente tú fácilmente vas a pensar de que tu vecino necesita alguna ayuda, que lo vayas a socorrer. Cuando hay un propósito comunicativo, aunque sea una sola palabra, como en este caso, es oración. ¿Por qué? Porque se deja entender. Recuerden que la oración es palabra, conjunto de palabras que tiene sentido completo. Y cuando alguien dice auxilio, quiere decir que lo vayas a socorrer, le vayas a ayudar y tiene sentido. Ahora, profesor, ¿qué pasaría nosotros, chicos? Acá lo sacamos con estas exclamaciones, lo retiramos. No es oración ahí, ¿sí? Aquí está con exclamación. Y cuando es con exclamación es que alguien está solicitando ayuda. ¿Correcto? Pero ese, chicos, es la palabra auxilio, como lo estamos notando, es oración unimembre. Porque no tiene sujeto, no tiene predicado. ¿Correcto? Otro ejemplo. Les dije hoy ya al entrar. Buenos días. Cuando digo buenos días, ¿es oración o no es oración? Pero eso buenos días, repito, con signos de exclamación. ¿Ah? Buenos días. Eso no es oración. Para mí sí es oración, profesor. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Eso no es oración. Sí, profesor. Claro, es oración. ¿Por qué? Porque cuando digo buenos días, ustedes miran, profesor, buenos días. Se entendió lo que quiero decirles. Y la palabra buenos días, así como exclamación, es oración, también oración unimembre, porque no tiene sujeto, no tiene predicado. Correcto, pero debe estar con signo de exclamación, si no, no tiene sentido. Chicos, entonces por ahí más o menos nos vamos dando cuenta, pero lo que nos convoca el día de hoy es vamos a hablar lo que corresponde a la oración bimembre y vamos a hablar del sujeto. Y ya saben ustedes, para ese punto, para desarrollar ese punto, es importante tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Vamos acá el ejemplo, dice, Yamile pinta la pared. ¿Cuál será el verbo? Pintar, profesor. Muy bien, el verbo es pinta, ¿cierto? Ahí vamos acá. Esto es el verbo. Recuerden que en una oración es importante que tú como estudiante reconozcas el verbo primero, ¿sí? Aquí es el verbo pinta. Una vez que tienes el verbo, preguntas. Preguntas al verbo qué, quién o quiénes. En este caso, la pregunta sería ¿quién? ¿Quién pinta la pared? Yamile. Yamile. Muy bien, Yamile. Esa respuesta se llama sujeto y todo lo demás, incluido el verbo, se llama predicado. ¿Correcto? Bien. Vamos al otro ejemplo. Dice, Alison limpia toda la casa. ¿Cuál es el verbo? Limpia. Limpia. Es el verbo. Luego preguntamos, ¿quién limpia toda la casa? Alison, profesor. Alison. Eso es sujeto. No nos olvidemos, ese es sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. ¿Correcto? Es la forma clásica de establecer sujeto y predicado. Pero vamos viendo acá un poquito más ya de complejidad. Veamos acá, dice, como definición del sujeto vamos a indicar que el sujeto se entiende como el elemento fundamental de la oración bimembre. Ojo, sujeto y predicado corresponden a oración bimembre. Y su presencia hace referencia a quien realiza, causa o padece la acción del verbo. Acá tenemos un ejemplo, dice, observen el ejemplito, dice, Carla juega en el parque con sus amigas. Repito, ya Carla juega en el parque con sus amigas. La pregunta es, ¿cuál es el verbo? ¿Juega, profesor? Juega. Muy bien, juega. Es el verbo. El verbo juega. Ahora, preguntamos, ¿quién juega en el parque con sus amigas? Carla, profesor. Carla. Esa respuesta que me están dando, Carla, eso es el sujeto. Fíjense dónde está el sujeto. ¿Correcto? Ya. El otro ejemplo, dice, la otra oración dice, como siempre, yo seguiré en esta competencia. ¿Cuál será el verbo? Yo. Seguir, profesor. Seguiré. Seguiré, muy bien. Seguiré. Muy bien. Es el verbo, seguiré. Ya saben, ¿no? ¿Cómo reconocemos el verbo? No se olviden, por favor, chicos, chicas, nunca se olviden con yo, ¿no? Y el yo por delante, tú, ese tú con tilde, porque si no se convierte en adjetivo, y él o ella también, ese él con tilde.
¿correcto? Ejemplo, yo seguiré, tú seguirás, él seguirá. Del verbo seguir. Recuerden que el verbo también puede tener en ar, er, ir. Eso no hay que olvidarlo nunca. El verbo siempre va a tener en ar, puede ser en er. Repetimos desde la forma infinitiva, ¿no? O puede tener en ir. ¿Ya, chicos? Ar, er, ir. Entonces, en este caso, el verbo seguiré. Ahora pregunto, ¿quién seguirá en esta competencia como siempre? Yo. Yo, profesor. Muy bien. Respuesta es yo. Y esa respuesta es el sujeto. En este caso, yo. Bien. Vamos acá al otro ejemplo. Dice, saltó muy alto aquel burro blanco. ¿Cuál es el verbo? Saltó. Burro, profesor, es el sujeto. El verbo es saltó, ¿cierto? Este es el verbo, no se olviden, asalto. Yo salto, tú saltas, él salta, el verbo saltar. Ahora preguntamos, ¿quién saltó muy alto? El burro, profesor. El burro. El burro. Aquel, todo lo que está en la oración, aquel burro blanco. Todo esto. Entonces, observa, querido estudiante, el sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final de la oración. No se olviden, ¿ah? No necesariamente va a ir al inicio, puede ir al medio también, puede ir también al final. Entonces, hay que recordar que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice o se habla algo. Recuerden, persona, animal o cosa o objeto. No hay que olvidarnos de eso. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos con la clase de sujeto. Esto es sencillo, es cuestión de relacionarlo nada más. Vamos a encontrar entre sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto incomplejo, sujeto complejo. Ambos van de la mano. Partimos por el sujeto expreso. ¿Qué es el sujeto expreso? El sujeto está presente en la oración. Ojo, el sujeto expreso es cuando el sujeto lo encontramos en la oración. Observen acá el ejemplo. El perro mordió al niño. ¿Cuál es el verbo? El perro. ¿Mordió, profesor? Mordió, profesor. Mordió. No se olviden, no va a decir perro, ¿ah? Porque yo no soy perro, tú tampoco, ni él tampoco. Perro. El verbo es mordió. Yo muerdo, tú muerdes, él muerde, el verbo morder. Preguntamos, ¿quién mordió al niño? El perro, profesor. El perro. Fíjese que El perro. Entonces, cuando nosotros encontramos, cuando encontramos en una oración presente el sujeto, eso es sujeto expreso. No hay que olvidarlos, sujeto expreso. Te pueden decir, a ver, alguien te dice, a ver, en casa, ¿no? Tu hermanito, alguien te dice, a ver, ayúdame, en este me dicen, reconoces sujeto expreso. Ya sabes que sujeto expreso es cuando tú encuentras presente al sujeto en la oración, está expreso, literalmente escrito. Ahora, su compadre, el expreso es el sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito? Es el sujeto sobreentendido. Ya, es el sujeto sobreentendido, que se sobreentiende dentro de la oración. Observen acá, escribo muy bien. ¿Sí? Escribo muy bien. Cuando digo escribo muy bien, ¿cuál será el verbo? ¿Escribo, profesor? Claro, escribo. Es el verbo. Del verbo escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe. Del verbo escribir. Verbo. Ahora, preguntamos, ¿quién escribe muy bien? ¿Se sabe? Yo. Yo. Porque habla de mí mismo. Habla en primera persona. En primera persona, muy bien. Se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende que acá adelante debe ir la palabra yo. Debería ir, pero como no está, se supone que es sujeto tácito. Ya se sobreentiende. O sea, podemos decir, yo escribo muy bien, o es cuando es expreso, y cuando va a ser tácito, simplemente ya no lo consideramos ese yo, decimos, escribo muy bien. Ahí sujeto tácito. Sujeto tácito es cuando no está en la oración, no aparece el sujeto en la oración, pero se sobreentiende. Chicos, se sobreentiende. Eso vamos a ver más adelante en algunos ejemplitos. Luego tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto simple? Presenta un solo núcleo. ¿Correcto? Ejemplo, Luis come rápido. ¿Cuál es el verbo? Comer. ¿Come, profesor? Come, muy bien. Correcto, es el verbo. ¿Quién come rápido? Luis. Luis es el sujeto. Como pueden ver, hay un solo núcleo, que es Luis. Correcto, es el sujeto. Sujeto simple. Ahora, ¿cuándo es sujeto compuesto? Cuando posee más de un núcleo. Observen acá.
Carlos y Adrián juegan fútbol. ¿Cuál es el verbo? Juega. ¿Juega, profesor? El Juega. verbo es juego. Muy bien, juegan es el verbo, ¿no? Ahora preguntamos, ¿quiénes juegan fútbol? Carlos y Adrián. Carlos y Luis. Claro, Carlos y Adrián. Como podemos ver acá hay dos núcleos, Carlos y Adrián. Hay dos núcleos. Ahí estamos frente a lo que es un sujeto compuesto. Luego encontramos el otro bloque que es sujeto simple y sujeto incomplejo y sujeto complejo. ¿Qué aquí llamamos sujeto incomplejo? Es el sujeto que no presenta modificadores directos ni indirectos ni aposición. Solamente vamos a encontrar el núcleo. Ejemplo, Antonio sabe leer muy bien. ¿Cuál será el verbo? Leer. Leer, profesor. Leer, profesor. ¿Seguro? Saber. ¿Sabe? Ajá. ¿Dónde es? Acá el verbo, acá el verbo es sabe. Profesor, pero leer también es verbo, ¿cierto? Se entiende como verbo también. Yo leo, tú lees el lee del verbo leer. Yo sé, tú sabes, él sabe, el verbo saber. Pero acá el verbo es sabe. Y digamos, profe, ¿cómo me doy de cuenta si sabe o leer? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cuál es el verbo? ¿Saben cómo lo identificamos con esta pregunta? Por ejemplo, el verbo sabe, ¿no? Preguntamos, ¿quién sabe leer muy bien? Antonio. Antonio, que es el sujeto incomplejo porque solamente presenta el núcleo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si digo, pues leer es el verbo ya? Y lo pregunto al verbo. ¿Quién leer muy bien? ¿Está bien hecha esa pregunta? ¿Quién leer muy bien? No. No, profesor, porque no. No tiene sentido esa pregunta, ¿no? ¿Quién leer muy bien? Entonces, cuando tienes esa dificultad que entre sabe y leer es el verbo, ¿cómo ahora hago? ¿Cuál es el verbo? Entonces, lo que tienes que hacer es ayudarte ahí preguntándole, ¿qué, quién, quiénes? Si con uno de los dos va a concordar, va a tener sentido la pregunta, y ese va a ser tu verbo, para evitar confusión. ¿Ya, chicos? Bien. Aquí luego tenemos lo que es sujeto ya complejo, ¿no? En el sujeto complejo vamos a encontrar, podemos encontrar modificador directo, indirecto, aposición. Vamos acá al ejemplo. La vida de Luis es una tragedia. Cuando digo la vida de Luis es una tragedia, ¿cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Es profesor? Muy bien. Ese es el verbo. En alguna oportunidad les dije, si ustedes en una oración encuentran la palabra es, casi seguro va a ser el verbo. Casi seguro. ¿Ya? Profe, a ver, conjugue es. Yo, es, tú, es, él es. No. Yo soy, tú eres, él es, del verbo ser. Ahora preguntamos, ¿qué es una tragedia? Una tragedia es que le suceda cosas malas, profesor. Claro. Pero en la oración, María. Preguntó por la tragedia o la oración, profe. Por la oración. Ah, ya. La oración es es algo que, ¿cómo puedo decir? Es algo para anunciar, ¿no? O para dar a entender algo, ¿no? Gracias, María. Bien, en este caso, cuando decimos la vida de Luis es una tragedia, el verbo que hemos identificado es. Ahora preguntamos para ser sujeto, ¿qué es una tragedia? La vida de Luis. Acá vamos a encontrar todo el sujeto. La, modificador directo, vida, núcleo y sujeto, de, conector y Luis, todo esto modificado indirecto, que vamos a ver a continuación. Entonces, entre el sujeto incomplejo y complejo, vamos a encontrar que el sujeto incomplejo solamente presenta el núcleo, mientras que el sujeto complejo va a encontrar modificador directo, indirecto o, en su defecto, aposición, que vamos a ver ahora. Bien. Vamos ahora viendo la estructura del sujeto. Acá, como en esta partecita, ya vamos a tener como propósito que en una oración nosotros, en una oración obviamente bimembré, de sujeto y predicado, debemos identificar la estructura del sujeto. Ese es nuestro propósito. Es decir, cuando a ti te dan, por ejemplo, estás dando un examen
para postular, para ingresar a un instituto, universidad, y te dicen la siguiente oración identifica el núcleo del sujeto, o te dicen identifica el modificador directo o el modificador indirecto. Debemos tener esa capacidad de identificar. Entonces, acá nuestro propósito, chicos, en esta partecita de la estructura del sujeto es identificar la estructura del sujeto. Y el sujeto tiene 4 partes: núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Es sencillo esto, pero solo les pido que presten atención. Es sencillo, no es difícil, es bastante sencillo. Y vamos a empezar por el núcleo del sujeto. ¿Qué podemos decir por el núcleo del sujeto? Que es el elemento primordial, es la parte más importante del sujeto. Es el núcleo, es lo más importante. ¿Qué más? Dice, puede ser formado por un sustantivo o cualquier palabra que funcione como sustantivo, que puede ser pronombre o verbo sustantivado. ¿Y qué más? El núcleo dice debe concordar en número y persona con el verbo. Debe una concordancia. ¿Correcto? Vamos acá. Los jóvenes estudiaban en la biblioteca. Cuando digo los jóvenes estudian en la biblioteca, ¿cuál será el verbo? Los jóvenes. ¿Estudiaban, profesor? Estudiaban, profesor. No se olvide. Jóvenes. Estudiaban, profesor. Verbo es estudiaban. ¿Por qué, profesor? Porque se dice yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, ustedes estudian, ellos estudiaban. Bueno, podemos pensar en pasado, presente y futuro, no hay problema. Pero el verbo es acá, estudiaban. ¿Sí? Ahora preguntamos, ¿quiénes estudiaban en la biblioteca? Los jóvenes. Los jóvenes, profesor. Muy bien, los jóvenes, correcto. Eso es sujeto. Ahora, ¿cuál de esas dos palabras es la palabra más importante, la más primordial, la que está sobre todas? ¿La palabra los o jóvenes? Jóvenes. Los jóvenes. Jóvenes. Solamente la palabra jóvenes. Jóvenes, no. Solo jóvenes. Los no. Los es el que le va a apoyar. La palabra más importante, que es sustantivo. Recuerden, chicos, sustantivo es todo lo que se ve. No se olviden, por favor, eso. Todo lo que nosotros vemos es sustantivo. Tijera, celular, mesa, lapicero, auto, río, ave, árbol, estudiante, abuelo, anciano, niño, joven, etcétera, etcétera. Son sustantivos porque lo podemos coger. Entonces aquí la palabra más importante es jóvenes. Y la palabra jóvenes, que es un sustantivo, funciona como núcleo del sujeto. No se olviden. Núcleo del sujeto. Es la palabra más importante. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, ellos estudiaban en la biblioteca. ¿Cuál será el verbo? ¿Estudiaban, profesor? Estudiaban. Muy bien. El verbo es estudiaban. Correcto. ¿Quiénes estudiaban en la biblioteca? Ellos. 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 Eso es el sujeto. Ahora, como podemos observar acá, chicos, ellos es un pronombre. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ellos, pronombre. Yo, tú, él. Ellos habla de 2 o 3. Sí, en plural, ¿no? Muy bien. Y Sí. esto es el núcleo del sujeto. Ese ellos, que es un pronombre, funciona como núcleo del sujeto. Bien, vamos ahora con otro ejemplo. Dice, estudiar es beneficioso para ti. ¿Cuál es el verbo? Estudiar. Estudiar, profesor. Es profesor. Recuerden que les dije acá, ¿no? Les dije, cuando ustedes en una oración encuentran la palabra es, recuerden que casi siempre va a ser el verbo. Casi siempre. A ver, vamos a ver si es cierto. Estudiar, sí, pero vamos a ver, les dije así. Verbo es. Preguntamos, ¿qué es beneficioso para ti? ¿Qué es beneficioso para ti? Estudiar. Estudiar. Eso es sujeto, chicos. Y este sujeto funciona como, la palabra estudiar funciona como un núcleo del sujeto. Profe, pero es un verbo.
Sí, pero es un verbo que cumple la función de sustantivo. Cumple la función de sustantivo. Entonces, recuerden, queridos chicos, el núcleo puede ser sustantivo, casi siempre un 90%, puede ser pronombre un 8% y puede ser verbo sustantivado, como en este caso estudiar, un 1%. Ya, eso es, recuerden que el núcleo sujeto es la palabra más importante. En torno a él van a estar los modificadores, incluido la posición. Vamos acá con modificador directo. Es sencillo, que acá quiero que me presten atención nada más. ¿Qué es el modificador directo? En este caso, el modificador directo se va a unir al núcleo sin ningún enlace. Se une al núcleo sin enlace. ¿Qué más? Lo puede constituir un artículo, un determinante o un adjetivo o construcción adjetiva. Ahora lo entendemos esta parte, ¿ya? Cuando yo digo el alumno hábil ganó el concurso, ¿cuál será el verbo? Ganó, profesor. ¿Ganó, profesor? Claro, ganó. El verbo es ganó. Ganó, profesor. Yo gano, tú ganas, él gana, el verbo ganar, ¿cierto? Ay, Dios mío. Este es el verbo. Preguntamos, ¿quién ganó el concurso? El alumno. El alumno. Toda la idea. Toda la idea. El alumno. El alumno hábil. Toda la idea. El alumno hábil, ¿no? Toda la idea es el sujeto. Y recuerden, del verbo para allá es el predicado. No se olviden. Así es. Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿cuál de las tres palabras es la palabra más importante? ¿El alumno o hábil? El alumno, profesor. Solo una palabrita. Una palabra. Alumno. El profesor. El profesor. Porque es un artículo. Ese es un artículo. Él es un artículo, cierto. Pero de los tres, recuerden que en este caso, de las tres palabras que vemos, el alumno hábil, la palabra más importante, recuerden, es el núcleo de sujeto. Y el núcleo de sujeto hemos dicho que puede ser sustantivo, pronombre o verbo sustantivado. No hay más. Y en este caso, un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Alumno. Claro, alumno. ¿Por qué? Porque el alumno lo podemos ver, lo puedo tocar. Ustedes son alumnos, son estudiantes, les puedo ver, les puedo tocar. En este caso, son sustantivos. ¿Correcto? Este es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Sujeto, ya aparece ese, pero ahí está. Ahora, como dijo vuestro compañero por ahí, la palabra él es un artículo. Y acá, ¿qué dice en la teoría? Dice que el modificador directo puede ser un artículo o puede ser un adjetivo. ¿Y qué es artículo? Artículo es todo lo que presenta el sustantivo. El cuaderno, el celular, el lapicero, la mesa. Ese la lo está presentando el sustantivo. La mesa. ¿Qué más? La chompa, el pantalón, el televisor, etc. Ese, el, la, los, las, un, una, unos, unas son artículos. Y los artículos, queridos chicos, siempre van a funcionar como núcleo, como modificador directo. Este L entonces es modificador directo, por ser artículo. Modificador directo. Ahora acá, alumno hábil, alumno inquieto, alumno descuidado, etc. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calificando, ¿cierto? Al alumno. Y cuando yo califico, estamos frente a lo que llamamos adjetivo. Y ese también es el modificador directo. ¿Ya, chicos? Modificador directo. ¿Correcto? ¿Entendieron hasta ahí más o menos? Está un poquito difícil. Sí, profesor, Sí, profesor, entendido. Ya, entonces no se olviden, sí, chicos, que recuerden, queridos estudiantes, que el modificador directo siempre va a ser artículo o adjetivo. Artículo, que es el profesor, ya saben, todo lo que presentamos sustantivo. Por ejemplo, acá tengo un objeto. ¿Cómo se llama este objeto? Plumón, profesor. Un plumón, profesor.
¿qué nombre le pones? ¿Qué palabra le puedes anteponer a este objeto? El plumón. Claro, ese el es un artículo. Recuerden que los artículos sirven para presentar sustantivos. La regla, el plumón, el lapicero, la casa, el carro, el agua, el sol, la lluvia. Estamos presentando a sustantivos. No se olviden eso. Y los adjetivos básicamente son para calificar. Plumón, ¿qué color es este plumón? Negro, profesor. Blanco y negro, profesor. Plumón negro. Claro. Chico, etcétera, etcétera. Entonces estamos calificando al sustantivo. Bien, vamos acá. El otro ejemplo dice, una ligera brisa marítima refrescaba el ambiente. ¿Cuál será el verbo? A ver, Lili, tu respuesta. ¿Cuál es el verbo? Refrescaba, profesor. El verbo es refrescaba. Brisa. El verbo es refrescaba. Yo refresco, tú refrescas, él refresca. Del verbo refrescar. Preguntamos. Ojo, recuerden que con ustedes, vamos a poner ya, por ahí para mí, mi verbo es brisa. Vamos a poner un ejemplo ya, brisa. Yo brisa, tú brisa, aunque no da, pero ya digo, es verbo brisa. Ahora preguntamos, ¿quién brisa marítima refrescaba el ambiente? ¿Hay respuesta? Gracias. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido, ¿no? ¿O sí tiene sentido? ¿Quién brisa marítima refrescaba el ambiente? Una ligera brisa. No tiene sentido. Pero si yo pregunto, ¿quién, o digo acá, ¿qué refrescaba el ambiente? ¿Qué refrescaba el ambiente, chicos? Brisa marítima. Toda la idea. Una ligera brisa marítima, profesor. Toda esa idea. Una ligera brisa marítima. Toda esa idea. Eso es el sujeto. Ahora, yo les pregunto, acá encontramos 4 palabritas. ¿Cuál de las 4 palabritas es sustantivo? La palabra más importante. Sustantivo, ¿eh? Que podemos verlo, tocarlo. Lili. Brisa, profesor. Brisa, profesor. Claro, brisa. La lluvia pequeña, ¿no? Fina, lluvia fina. Ese es el núcleo del sujeto. Y ustedes cuando están así, chicos, una vez que se ubica el núcleo del sujeto, lo que va a ir antes siempre va a ser modificador directo. Siempre va a ser modificador directo, nunca modificador indirecto. En este caso, una es un artículo, funciona como modificador directo. ¿Ya? Luego tenemos ligera. Ligera es despacio, ¿no? Puede ser una ligera brisa, o cuando es ligera, otro adjetivo puede ser fuerte brisa. Estamos calificando la brisa. Es un adjetivo y también funciona como modificador directo. ¿Ya, chicos? Modificador directo. Brisa marítima, brisa, ¿qué más? Brisa del río, etcétera, etcétera. Vamos calificando en la brisa. Acá este marítima también es modificador directo. ¿Ya, chicos? Modificador directo. ¿Por qué? Porque es adjetivo también. Una es artículo, ligera adjetivo, marítima adjetivo. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora lo complementamos con lo que es modificador indirecto. Observen acá, es sencillo esto. ¿Qué es el modificador indirecto? En este caso dice que es el elemento que se une al núcleo, mediante un enlace o preposición. En este caso, ese enlace, esa preposición son esos de acá. A ver, un momentito, por favor. A ver. Estas palabritas que vemos acá, de, hacia, para, sin, por. Acá podemos añadir también la a como preposición. Son los que van a encabezar los modificadores indirectos. ¿Ya, chicos? ¿Y qué más? Va siempre, dice, después del núcleo. Ojo, el modificador indirecto siempre va a ir después del núcleo. No se olviden. Repito, el modificador indirecto va a ir después del núcleo. ¿Ya, chicos? Observamos el ejemplo. Dice, un caballo sin jinete salió del bosque. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Salió. Salió, profesor. Salió. Muy bien, salió. Yo salgo, tú sales, él sale, el verbo salir. Correcto. A ver, un ratito. Ay, Dios mío.
Bien. Ser daltónico es un problema. Acá el verbo es salió, chicos. A ver, ¿dónde estamos? Este es el verbo. ¿Estamos? Preguntamos ahora, ¿quién salió del bosque? Un caballo blanco. Un caballo blanco. Un caballo blanco. Toda la idea. Caballo blanco. Toda la Un idea. caballo blanco sin jinete, profesor. Eso, toda la idea, no lo corten la idea. Ese es sujeto. Ahora, ¿cuál es la palabra más importante? Un caballo profesor. blanco sin jinete. Caballo. ¿Están de acuerdo? Sí, Lili dice profesor. caballo. O sea, caballo es la palabra más que se refiere al sujeto, bueno. Sí, es un sustantivo. Recuerden, todo lo que vemos sustantivo, y eso siempre va a ser núcleo del sujeto. Siempre. En este caso, caballo es un sustantivo. Lo podemos ver, tocar. Y caballito funciona como un núcleo del sujeto. Chicos, núcleo del sujeto. Y ahora, hemos dicho que, acá la teoría nos dice, es más, ¿no? Que les dije momentos atrás, antes del núcleo del sujeto siempre va a ser modificado directo. Siempre. Sí, ¿no? Eso no se olviden, ¿ah? Entonces, este un, que es un artículo, es el modificador directo. ¿Ya, chicos? Modificador directo. Ahora acá tengo caballo blanco, caballo negro, caballo marrón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calificando al caballito, ¿cierto? Y cuando califico es un adjetivo y eso también es modificador directo. Ahora, observen acá. Acá encuentro la palabra sin. Y ese sin lo encuentro acá arribita, en lo que está en color naranjadita, lo encuentro. Que es una preposición. Recuerden que con estas preposiciones, que puede ser a, de, hacia, para, mí, sin, por, etcétera, son las preposiciones con las que vamos a dar inicio a un modificador indirecto. En este caso, este sin es el nexo, el enlace, y jinete es el término. A ver. Y todo eso sería el modificador indirecto. Las dos palabritas, sin jinete. A ver, vamos con otro ejemplo. Dice, la casa de mis padres tiene un patio grande. ¿Cuál será el verbo? Tiene. ¿Tiene, profesor? ¿Tiene? Claro, tiene. Ese es el verbo. La pregunta es, ¿quién tiene un patio grande? La casa de mis padres. Completo, la casa. ¿La casa de mis padres, profesor? Muy bien. Todo ese es sujeto, ¿no? No se olviden. Ahora la pregunta es acá. ¿Cuál de las 5 palabras es la palabra más importante? La casa. Profesor. ¿Padres? Solamente. Casa. ¿Padres? Casa acá. Ahorita vamos a ver por qué no padre. Este es modificador directo. Digo, núcleo de sujeto. Profe, y padres, ¿por qué no puede ser núcleo? ¿Saben por qué no? Porque recuerden que les he dicho la regla, ¿no? Que después del núcleo del sujeto vamos a encontrar el modificador indirecto. Antes no, antes el núcleo no puede ser modificado indirecto. Si yo lo pongo padres como núcleo, suponiendo, aquí voy a encontrar este nexo, este de. Y lo malogro. Ya no me saldría. Estoy rompiendo la regla. La regla me dice que después del núcleo va el modificador indirecto. Antes del núcleo, la regla me dice que debe ser modificador directo. Aquí se cumple. La, que es un artículo, la funciona como modificador directo. Ahora, este de es nexo que lo encontramos acá arribita, fíjense acá. Funciona como nexo y todo lo demás
es modificador indirecto. Ese padres, este de es preposición. Mis, un adjetivo de tipo posesivo, padres, sustantivo, cierto, sí es sustantivo, sí, pero funciona en este caso como término. Y todo esto sería modificador indirecto. Chicos? Bien, completamos esta partecita con lo que es aposición. Y que esa posición es la palabra o palabras que aclara el significado del núcleo. Ojo, va a aclarar, va a explicar. ¿Y qué más dice? Que siempre va entre comas y se puede intercambiar con el núcleo del sujeto. Observen acá el ejemplo, dice, Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió con cruda faz. ¿Cuál será el verbo? Verbo, chicos. ¿Cuál ¿Respondió, profesor? Muy bien. Es el verbo. Él respondió verbo principal y lee como auxiliar. Pronombre. Respondió. Como auxiliar, ¿no? Ahora, un poco para entender el contexto de la oración, ¿no? Aquiles de los pies ligeros le respondió con cruda faz. Bueno, Aquiles no es cualquier Aquiles, es Aquiles de la mitología griega. Recuerdan, ¿no? Cuando hablamos en el primer bimestre de ese Aquiles que era un ser casi inmortal, era semidios, y que mataba a sus enemigos, en este caso, corriendo y los iba degollando como a carnero. Se refiere a él, ¿no? Ahora, observen acá, preguntamos, ¿quién le respondió con cruda faz? Aquiles. Los pies ligeros. Toda la idea, no se olviden, ¿ah? Toda la idea. Aquiles de los pies ligeros. Ahora, les pregunto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Aquiles, profesor. Claro, Aquiles, es Aquiles. el núcleo, es un sujeto. Sustantivo, es más sustantivo propio. Núcleo del sujeto. Ahora, observen acá. Yo simplemente puedo decir así, Aquiles le respondió con cruda faz. Tiene sentido. Pero cuando digo el de los pies ligeros, toda esta idea, el de los pies ligeros, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una información adicional. Estoy aclarando algo acerca de quién era Aquiles o cómo se llamaba Aquiles. Eso se llama, chicos, eso se llama aposición. Es la posición, el de los pies ligeros. Y la aposición se encierra entre comas. O sea, antes de la aposición y después de la aposición va la coma. ¿Correcto? Entonces, la aposición, ¿qué es? Es para dar una información adicional. Sí, se da una información adicional. Es como, a ver, otro ejemplito, les digo, ¿ya? A ver, Lili, tú sabes... sí, ver, profesor. ¿Cómo? ¿Qué te gusta hacer a ti por la vida? ¿Qué te gusta? ¿En qué trabajas? La moda. Yo soy modelo. La moda. Sí, ok. Muy bien. Vamos a... El audio creo que se va de momentos a Lili. Digo, por ejemplo, Lili, ojo, Lili, la modelo, vive en Lima. Entonces, cuando digo, simplemente yo puedo decir, Lili vive en Lima, tiene sentido, pero cuando digo Lili, la modelo, estoy dando una información adicional de quién es Lili. ¿Correcto? Eso más o menos es la posición. Y siempre la posición va entre comas. Bien. Vamos acá con el ejemplo. Ahora sí, vamos con nuestra práctica. Y a ver qué tal estamos. Dice la oración. Pregunta 1. Ahí en su casita ustedes al toque chequean y me dicen, profe, la respuesta es tal. La pregunta dice, ¿qué oración tiene sujeto tácito? Ya saben, sujeto tácito que no está presente en la oración, se está sobreentendido. ¿Cuál de las siguientes oraciones es sujeto tácito? Voy ayudándoles con el verbo, ¿ya? Les ayudo con el verbo para que ustedes fácilmente lo ubiquen. La A, el verbo es se encuentra. La B, afuera está la nueva carpeta. Verbo está. La C, ustedes bajen por las escaleras. Verbo bajen. Don Juan Dimas, mi padrino es músico. Verbo. La lejanía de tu amor me deprime. El verbo me deprime. Ya, chicos. ¿Cuál de estas 5 oraciones tiene sujeto tácito? O sea, no está el sujeto expreso, sino se sobreentiende. El que sabe va levantando su manito y vamos participando. ¿Ya, chicos?
Un poquito para corroborar si hemos entendido o no, y yo luego les voy a ir retroalimentando. Lili ya levantó la mano, que dice, vamos con lo demás. Tengo a Marta también. No tengan temor de participar, chicos, nos equivocamos. Es normal equivocarnos, pero intentando. Y ahí aclaramos y vamos a entender mejor. Y si no, si todos acertamos, pues estamos bien, entonces ya no necesita retroalimentación. Bien, a ver, voy con Lili Diego. ¿Cuál será tu respuesta, hija? ¿Cuáles las alternativas? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cómo, profesor? ¿Cuál fue ¿Cuál la es tu pregunta? respuesta? ¿Cuál de las 5 oraciones tiene sujeto tácito? Tiene sujeto tácito. Tácito. Ah, perfecto. Dime. No logré escucharte. ¿Cuál es tu respuesta, me decías? Marta, para ti, ¿cuál sería la respuesta, hija? C. ¿La A, profesor? La A, dice Marta. Ya. Segundo, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hijo? La A, profesor. La A, ya. ¿Alguien más que quiere participar? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ir de atrás para adelante como el cangrejo. La E dice, la lejanía de tu amor me deprime. Profesor, es la E. ¿Quién dijo la E? ¿Betsaida? Sí, profesor. A ver, vamos a ver, cierto, sí es cierto, ¿ya? Betsaida, tu apellido es Camarena, ¿qué más? ¿Camarena es tu apellido? De la O. Camarena, ¿qué más, hija? Disculpa. Camarena de la O. Betsaida, ¿no? Sí. Ya, hija, gracias. Betsaida dice la E. Profesor. A ver, vamos. Lili, el tema que no te escucho tu audio, hija, algo está mal. Vamos a ver. ¿Me logra escuchar? Ahora sí te escucho. La respuesta correcta sería la A. Ya, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos acá, chicos. En la E, la alternativa, digo, el verbo es me deprime, ¿no? Preguntamos, ¿qué me deprime? ¿Qué me deprime? ¿Qué me deprime, chicos? La lejanía. Claro, la lejanía de tu amor. Ahí está el sujeto está presente acá. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. Sujeto es expreso acá. La D, don Juan Dimas, mi padrino es músico. Pregunto, ¿quién es músico? ¿Quién es músico? Don Juan Dimas. Tu padrino, ¿no? Muy bien. Sujeto también. Ese mi padrino sería, ¿qué cosa? Aposición. Sí recuerdan, ¿no? Que hemos visto aposición. Yo simplemente puse Juan Dimas es músico, pero cuando digo don Juan Dimas, mi padrino, estoy explicando quién es don Juan Dimas. Ya. Sujeto tácito. Vamos con la C. Ustedes bajen por las escaleras, chicos. ¿Quiénes bajan por las escaleras? Los chicos. Ustedes. Ustedes. Sujeto, ustedes. Ah, ya, ustedes. Ah, ya está mal. Bien. En la B. Afuera está la nueva carpeta. ¿Qué está afuera? ¿Qué está afuera? La carpeta, profesor. La nueva carpeta. La nueva carpeta. La nueva carpeta. Sujeto, ahí está. La A. ¿Qué se encuentra debajo de la silla? La pregunta es, ¿qué se encuentra debajo de la silla? ¿O quién se encuentra debajo de la silla? ¿Se sabe? No se sabe, ¿cierto? No se sabe, profesor. Sujeto tácito. Puede ser él o puede ser ella. ¿Correcto? Él o ella. Entonces la respuesta aquí, la respuesta es la alternativa A. La A es la respuesta, ¿ya?
Bien, para ir ganando tiempo, vamos acá con la 2. Dice, presenta modificado directo e indirecto. ¿En cuál de las 5 oraciones hay modificado directo y modificado indirecto? En la A, el verbo es tomó. Voy subrayando, ¿ya? En la B, ubícate. En la C, deja. En la D, no salgas por la puerta trasera, Margarita. No salgas, el verbo. Ese chico de Japón trajo la solución, verbo trajo. Ya, ¿cuál de las 5 oraciones tiene modificado directo e indirecto? A ver, el que sabe va levantando su manito para ir preguntándoles. Profesor, la Dime. respuesta sería D, no salgas por la puerta trasera, Margarita, ¿no? Ya, ¿hay modificado directo? Sí. A ver, analizamos contigo, ¿ya? Mientras los demás van intentando desarrollar. A ver. Aquí sería, ¿quién no debe salir por la puerta trasera? ¿Quién no debe salir por la puerta trasera? Margarita. Margarita. Sujeto. Sujeto es Margarita. Pero este Margarita es el núcleo de sujeto, ¿cierto? Sí. Ahora, núcleo de sujeto. Esta oración no tiene modificado directo, tampoco tiene indirecto, no tiene. Porque el sujeto es Margarita y el predicado es no salgas por la puerta trasera, toda la idea. Perfecto. No es la D, hay otro en la respuesta. No es la D. Ok, no, entonces voy para, buscando la respuesta. Vamos acá, les ayudo con esto, breve nomás. El modificador directo debe tener esto, debe tener a, de, hacia, para, mí, sin, por. Esa es clave. Profe, la E, profe. Segundo dice la E, ya segundo, gracias. ¿Alguien más que se anima? Profesor, la respuesta sería la C. Ya. ¿Quién más se anima? Vamos, Adriana Cabrejos. Betsaida. Yo digo C, profesor. C, dice Lili. María Sigüenza. Vamos, María, participa. Tú siempre me has participado en clase. Algo, ¿qué ha pasado contigo, María? Bien, no va a ganar la hora. Aquí la respuesta, chicos, es la alternativa E. Pregunta, observen, ¿a quién trajo la solución? Ese chico de Japón. Núcleo de sujeto, chico. Ese es modificador directo. Modificador directo. Recuerden eso. Ahora, este D, ay Dios mío. Ese D lo encuentro acá. El nexo. Y término, modificador directo, indirecto. Prácticamente es ahí la E. La única alternativa, no hay más. La E. Bien, chicos, nos ganó la hora. Bueno, nos vamos a quedar esta partecita. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos la próxima clase en la última sesión de este tercer bimestre. Gracias, jóvenes señoritas, que tengan un bonito día y que les vaya súper esta semana. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chicos. Chao.